Varios estudios indican que los altos niveles de proteínas animales que promueven estos aumentos de insulin growth factor y de la insulina, que junto al proceso de envejecimiento pueden ser el principal promotor de la mortalidad de las personas entre 45 y 65. Vamos a meternos ya en temas, vamos a hablar de lo que es la restricción calórica del ayuno, que vamos a empezar definiendo qué es una restricción calórica. Es una dieta equilibrada y suficiente desde el punto de vista nutricional, pero restringida desde el punto de vista del aporte calórico total, es decir, vamos a disminuir la cantidad de calorías, pero evidentemente la densidad de macronutrientes y fundamentalmente de micronutrientes, de vitaminas, minerales, oligoelementos, no puede verse disminuido porque si no entraríamos en una fase de desnutrición y esto estaría en contra completamente de lo que es la salud y nos acarrearía enfermedad, otro tipo de enfermedades, pero también enfermedad por desnutrición. Entonces, desde 1935, Crowell y McKay fueron los que hicieron los primeros estudios sobre esta restricción calórica en animales y demostraron que una simple reducción del consumo de calorías en ratones sin causar esta malnutrición conseguía doblar la esperanza de vida. Estas fueron las primeras veces que se habló de estos ayunos, de estas restricciones calóricas como método para aumentar la longevidad. Ya fue en el año, creo recordar, lo pone en la siguiente diapositiva, 1991-92, se hizo un experimento que, como veis aquí, el proyecto de Biosfera 2, que tenéis aquí la imagen, que lo que se quería era estudiar, pues si una colonia completamente aislada del exterior podría sobrevivir, por ejemplo, en otro planeta, ¿no? O sea, con su propio oxígeno, con sus propios cultivos, si podrían vivir de lo que se cultiva, haciendo una restricción de consumo de calórico y energético, y si esto era viable para en un futuro poder poner una colonia pues en otro planeta, ¿no? Se hacía una reducción, creo recordar, del 30% de las calorías y este proyecto se hizo durante 2 años. Lo vamos a ver más adelante. Vemos aquí, por ejemplo, abajo a la derecha, en la imagen, que tanto el peso como el índice de masa corporal varió bastante durante el estudio. Esto ya se vio. El médico de la expedición fue Roy Walford y ya se vio que en los primeros 6 meses como hubo un cambio muy drástico, aquí veis, en el peso, tanto en el peso como en el índice de masa corporal, y lo que querían también era ver si esa restricción calórica cómo afectaba, como hemos dicho, al envejecimiento y al envejecimiento del sistema inmunológico. También esta restricción calórica, y lo veremos cuando veamos los beneficios a nivel de diferentes tejidos y órganos del ayuno, como a nivel de la microbiota afecta de forma muy importante, esta microbiota altera el reloj biológico, eso lo hablaremos todos, no vamos a adelantarnos, pero cómo se acompaña de la modulación de la estructura del microbioma, aumentando los lactobacilos, que sabemos que además son bacterias que prolongan o protegen para la longevidad, y disminuyendo los lipopolisacáridos bacterianos, que os recordaros que os dije que eran estructuras de bacterias gram negativas y que eran muy, muy proinflamatorias y alteraban muchísimo lo que es el metabolismo del ser humano. Aquí veis abajo en la imagen cómo ha habido estudios en todos los organismos celulares, primero en la mosca de la fruta, en los gusanos, y han ido habiendo diferentes estudios que han demostrado que esta restricción calórica actuaba a nivel de aumentar esa longevidad, con lo cual si aumenta la longevidad estamos libres de los procesos o de las enfermedades que se asocian precisamente al envejecimiento. Este proyecto de la Biosfera 2 se hizo, pues ya os lo he dicho, en un complejo de 127 hectáreas en Tucson, Arizona. Era una gran estructura de vidrio y de acero que albergaba 7 áreas climáticas: selva, sabana, océano,
pantano, desierto y una zona agrícola, además de un hábitat para humanos y para animales. Este proyecto comenzó en el 1991 y acabó en desastre, según para lo que se había ideado, porque por lo visto no llegaron a los 2 años porque tuvieron un defecto en el suministro de oxígeno que se lo tuvieron que suministrar desde el exterior. También hubo, por lo visto, creo recordar, una plaga de hormigas, con lo cual, bueno, la misión para lo cual se había ideado fue un desastre, pero sin embargo para el tema de la restricción calórica y el efecto en la salud y en el envejecimiento sí tuvo su resultado. Lo único malo que esta restricción tan importante durante tanto tiempo llegó a mermar de manera importante en los componentes de esta misión y fue un problema bastante acuciante en esta misión. Roy Walford era el médico y especialista en medicina anti-envejecimiento que quiso además poner en práctica sus teorías sobre longevidad y la menor ingesta de calorías, con un mayor intento hasta la fecha de probar en humanos la dieta que aumentaría esta esperanza de vida. Si recordáis de la imagen anterior, había muchos estudios hechos en diferentes animales, pero no se podía probar que en humanos este efecto de restricción calórica pudiera aumentar la esperanza de vida o esta esperanza de vida viable sin enfermedad. Se veían que se podían bajar parámetros, con lo cual mejoraba la salud, pero no se sabía si se podía prolongar esta longevidad. Roy creía que se podía alargar la esperanza de vida del ser humano hasta los 120 años a través de una concreta dieta de reducción calórica y, por supuesto, en una alta densidad de nutrientes. Como ven aquí en la imagen de la derecha, pues aquí ven los diferentes sujetos que estaban dentro de ese proyecto, sus niveles de presión arterial y de colesterol antes y después de esta restricción calórica, cómo variaron de manera bastante ostensible, cómo mejoraron estos parámetros bioquímicos y fisiológicos en cada uno de los participantes. Pero se hablaba o se habla, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el efecto real o el efecto bueno que tiene? ¿Es la restricción dietética, en la restricción calórica simplemente o una restricción proteica? Se hicieron estudios en animales, ya lo vamos a ver adelante, que se veía que tanto la restricción calórica de un 40% o la restricción proteica de un 40% tenían los mismos efectos, sobre todo a nivel de estrés oxidativo, es decir, había una producción mitocondrial de radicales libres de oxígeno disminuida en ambas dos de la misma manera. La porcentaje de fuga de estos radicales libres de la mitocondria a través de la cadena de fosforilación oxidativa Oxford también se disminuía en ambos dos, la lesión oxidativa del ADN mitocondrial también disminuía, el grado de insaturación de la membrana disminuía y la longevidad máxima también aumentaba en cualquiera de las dos. Entonces la restricción de proteínas lo que hace una reducción de los niveles de IGF-1, que los IGF-1 es la Insulin Growth Factor 1, que es un factor de una hormona, una proteína que deriva una serie de señalizaciones que son señalizaciones anabólicas, señalizaciones de crecimiento. Esta insulin growth factor está aumentado mientras estamos creciendo y tiene un pico máximo evidentemente en la pubertad porque nuestros tejidos, nuestro organismo está creciendo y sin embargo este insulin growth factor va disminuyendo con el envejecimiento. Bueno, y este insulin growth factor, si tenemos un aumento en lo que es el consumo de calorías y de proteínas, hay una incidencia de cáncer o si disminuye, puede aumentar la longevidad en organismos modelo independientemente de la ingesta calórica. Es decir, se vio que realmente la ingesta calórica podía ser precisamente una reducción de las proteínas más que de las calorías la que daba todos los efectos beneficiosos. Es decir, como vemos aquí abajo, una disminución de aminoácidos da lugar a una disminución de este insulin growth factor. Esto va a dar lugar a una inhibición que vamos a ver ahora un poco más adelante en los procesos
bioquímicos que se producen con el ayuno y con la restricción calórica, cómo disminuye esta vía, la vía mTOR, y esto va a dar lugar a un aumento de la autofagia. La autofagia es el proceso que mientras somos jóvenes está funciona muy bien, que yo le llamo, que lo que ahora está tan de moda, el reciclaje, reciclar. O sea, tú tienes cosas que ya no te sirven y están por medio y no te sirven para nada, y esto significa pues tener estorbo en la casa, y lo que hace, en vez de tirarlas, pues coge y con esa bueno, pues cosas que no te funcionan o que no te sirven, pues coge, lo rompes, lo troceas, y con esos trozos hace otras cosas que te puedan servir para, bueno, pues para tu vida, ¿no? Pues eso es lo que es la autofagia. La autofagia se trata de llevar a los lisosomas, que son los encargados de destruir estas organelas, se llevan las organelas, se llevan las membranas, se llevan pues todos los orgánulos de las células que no funcionan, son disfuncionantes o están oxidados, se llevan al lisosoma, el lisosoma los degrada, y a través de los productos de aminoácidos que se producen en esa degradación, pues podemos formar otros orgánulos o otras membranas que sí sean perfectamente funcionantes. Esa es la autofagia, y eso es lo que necesitamos, porque con el envejecimiento esta autofagia disminuye, esta capacidad de reciclaje de forma natural va a disminuir, y esto es lo que va a hacer que envejezcamos y lo que va a hacer que se produzcan las enfermedades. Pues bien, lo que se necesita es activar estos mecanismos de autofagia, y se vio que con una disminución de aminoácidos, una disminución de proteínas, aquí se vio en estudios que era la metionina, era capaz de aumentar estos mecanismos de regeneración como es la autofagia, con lo cual había un menor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, y evidentemente una disminución también de la mortalidad asociada. En estudios en moscas, como vemos aquí, se probó si el efecto del equilibrio entre los diferentes aminoácidos podría afectar a la duración de la vida de la drosofila, que es la mosca esta de la fruta, y se examinaron diversas combinaciones y proporciones entre metionina y otros aminoácidos. Curiosamente, la duración de la vida de la drosofila fue ampliado por la restricción de la metionina, pero siempre en condiciones de estado general de aminoácidos bajo, mientras que la restricción de metionina no funcionaba en condiciones de un estado alto de aminoácidos. Como vemos aquí en las tres imágenes, aquí tenemos un estado, en la primera imagen tenemos un estado alto base de aminoácidos, con lo cual la restricción, las dos diferentes restricciones, 0,15 o 1 de metionina, dio un aumento de esperanza de vida prácticamente similar, y no hubo algo muy significativo. Cuando ya se bajaron la cantidad general de aminoácidos, ya se igualó, pero no fue hasta que en la imagen C hubo una disminución importante de aminoácidos cuando esa restricción aumenta. Si ven ustedes aquí abajo, en los días de vida de la drosofila, entre 81 o 90 a la imagen C hasta 108 días, es decir, se producía un aumento de la esperanza de vida. En los fibroblastos humanos, esta senescencia se inhibió por la regulación negativa de la cadena mitocondrial, y ahora hablaremos un poquito más adelante de la importancia que tiene en nuestro organismo las mitocondrias, que se pueden llamar, que son nuestras madres. Ahora hablaremos más adelante de ello. Esta restricción proteica, los estudios en animales, como ven aquí a la derecha, que yo no lo veo porque tengo la imagen de, bueno, es la vía de señalización que vamos a ver más adelante, la vía de señalización a través del insulin growth factor y a través de la fosfoinositol-3 quinasa, o directamente la estimulación de estos aminoácidos de la vía mTOR1, y la posibilidad de, si se estimula esta vía mTOR, se estimulan los procesos anabólicos y se disminuye la longevidad.
Hay una disminución significativa de lesiones neoplásicas en esta restricción proteica. Se produce una inducción de efectos cardioprotectores por aumento de la adiponectina. Acuérdense que la adiponectina es una hormona segregada por el tejido graso subcutáneo y que nos protege, y del factor de crecimiento derivado de los fibroblastos tipo 2, además de una disminución de la homocisteína. La homocisteína viene en un proceso metabólico, viene de la síntesis a través de la metionina, se produce esta homocisteína, y esta homocisteína en elevados niveles es tóxico del endotelio, de las células endoteliales, que pueden afectar a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, a todos los niveles, puesto que produce una lesión endotelial, pero además también aumenta la capacidad de coagulación de la sangre, con lo cual evidentemente nos produce enfermedad. En estos animales con restricción de la metionina del 40% hubo una disminución de los radicales libres de oxígeno y una disminución del daño mitocondrial tanto al corazón, hígado, riñón y cerebro. El 80% durante 6 meses de esta restricción, además, se notó a nivel de la disminución de los biomarcadores de estrés oxidativo. Tenemos el 8-hidroxideoxiguanosina y el 8-isoprostano, además del glutatión. Estos 8-hidroxideoxiguanosina y isoprostano son productos del daño del estrés oxidativo al ADN. Son productos metabólicos de este daño y que se pueden medir perfectamente o en sangre o en orina. Y esto nos va a dar el nivel de estrés oxidativo. Bueno, pues con esta restricción del 80% en 6 meses se vio como estos biomarcadores de estrés oxidativo estaban disminuidos. La restricción proteica podría ser una alternativa a la restricción calórica o incluirlo dentro de las pautas en los días de alimentación del ayuno intermitente. Es decir, cuando hacemos ayuno, en los días de alimentación, tener en cuenta, evidentemente, yo luego ya daremos las pautas, pero tener en cuenta que deberíamos de hacer también una restricción adecuada, y ahora veremos también el porqué de este consumo de proteína. Y hubo unos cambios evolutivos en los aminoácidos. Saben ustedes que, bueno, para sintetizar proteínas, para construir proteínas, necesitamos los 20 aminoácidos. Hay 10 aminoácidos que son esenciales. Uno de ellos tenemos que es la metionina. Pero los efectos de prolongación de la longevidad, de la restricción de la metionina y farmacológicas, que ya veremos, como la metformina, eso lo veremos en los fármacos y nutrientes miméticos de esta restricción calórica y de este ayuno, así como los fármacos senolíticos, están mediados por cambios en el metabolismo de la metionina. Es decir, la metionina produce, como hemos dicho antes, la homocisteína, que hemos dicho que es tóxico. Cuando se produce en demasía, se puede producir por 2 vías. Se puede producir una remetilación que necesita la cistationina beta-sintetasa y un cofactor que es el folato, la vitamina B9, una transulfuración que se une a esta metionina a serina y forma cisteína, perdón. Y se hace a través de la cistationina beta-sintetasa y se ha asociado ampliamente con la longevidad debido a la generación de moléculas con propiedades antioxidantes como el sulfuro de hidrógeno, el glutatión, la taurina y por supuesto la propia disminución de la metionina. Pero como vemos aquí en la imagen de la derecha, ya no es solo el efecto a nivel del organismo de esta restricción de aminoácidos o de restricción de metionina. En este estudio se estudió tanto la metformina, que hemos dicho que es un mimético de restricción calórica, y se estudió también cómo la restricción de metionina podía afectar a la lifespan, o sea, a la expectativa de vida de este Carneopetitis elegans, de este gusano. Entonces, tenemos que tener en cuenta también la microbiota. Ya hemos dicho que no solo el propio organismo. Si esa microbiota, la de este gusano, en este caso es la Escherichia coli, era capaz de inhibir este ciclo de metionina, este ciclo de folato, lo que se veía que este hospedador, este gusano, aumentaba su expectativa de vida. Sin embargo, si este Escherichia coli no era sensible, es decir, el ciclo de la metionina y del folato funcionaba perfectamente o era resistente a los efectos de la metformina, había una disminución de esta esperanza de vida.
¿Y por qué hay una asociación entre proteína y mortalidad? Bueno, y pensemos que no, vamos a ver, para los que no sean evidentemente sanitarios, que me estén escuchando ahora, no estamos diciendo que no haya que comer proteína, sino que hay que hacer un consumo restringido de estas proteínas y sobre todo aumentar el consumo de proteínas a nivel vegetal. Y vamos a verlo el porqué. En diferentes estudios se ha demostrado que en menores de 65 años una dieta alta en proteína se asocia con un aumento de mortalidad por diabetes y cáncer. Y esto está que lo vamos a ver, como digo, más adelante, y esto está basado en un aumento de este insulin growth factor, como tenemos aquí a la derecha, que está asociado con estos desarrollo de estas enfermedades como diabetes, cáncer, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, etcétera. En pacientes mayores de 65 años, debido al propio proceso de envejecimiento, hay una caída del índice de masa corporal, así como del factor de señalización que hemos dicho del insulin growth factor. Una dieta baja en proteína pueden producir en este tipo de pacientes mayores de 65 años, producir una desnutrición y no pueden absorber o procesar un nivel suficiente de aminoácidos a nivel intestinal. Los pacientes entre 45 a 65 años que consumen niveles moderados a altos de proteína animal muestran aumento importante en los riesgos de mortalidad general y por cáncer. Sin embargo, los riesgos pueden disminuir si la proteína no proviene de una fuente animal, evidentemente, porque las proteínas animales no solo se acompañan de que tienen un alto valor biológico, una alta biodisponibilidad, sino que además no solo es la proteína, sino que vienen asociados a otros productos como son las grasas saturadas, como es el colesterol, como son tóxicos, como son xenobióticos, etc. Sin embargo, los pacientes que tenían 66 años o más al inicio del estudio, los niveles más altos de proteína se asociaron con el efecto opuesto sobre la mortalidad general y por cáncer, pero un efecto similar sobre la mortalidad por diabetes. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos resumir esto? A la hora de hacer un ayuno o a la hora de hacer una restricción calórica, hay que tener en cuenta mucho también la edad del paciente. Ya lo dijimos en la clase anterior, hay que ver el índice de masa corporal y sabemos que en mayores de 65 años se produce, uy, perdón, no sé por qué se me ha ido, se produce una sarcopenia, se produce una pérdida de músculo. Entonces, el índice de masa corporal no me va a servir para medir realmente qué cantidad de grasa tiene. Con lo cual, tenemos que tener muy en cuenta que los pacientes mayores de 65 años tienen tendencia a perder también musculatura y puede ser que ese índice de masa corporal no sea debido a la grasa. Con lo cual, el ayuno o una restricción calórica importante no debe de aplicarse a estos pacientes mayores de estos 65 años, pero sí se debería de aplicar a los menores de 65. La asociación entre proteína y mortalidad, pues que hemos dicho que estos resultados están de acuerdo con los hallazgos recientes sobre la asociación entre el consumo de carne roja y en la muerte por cualquier causa, enfermedad cardiovascular y cáncer. Varios estudios indican que los altos niveles de proteínas animales que promueven estos aumentos de insulin growth factor y de la insulina, que junto al proceso de envejecimiento pueden ser el principal promotor de la mortalidad de las personas entre 45 y 65. El proceso de envejecimiento, como explicaremos más adelante, porque aumenta el estrés oxidativo, hay una alteración en la funcionalidad de las mitocondrias que son básicas en la generación de casi todas las enfermedades del envejecimiento, hay una disminución de la autofagia, hay una disminución de los procesos de regeneración, etcétera, ¿no? Además, la progresión tanto de cánceres como el melanoma o el cáncer de mama fue fuertemente inhibida por una dieta baja en proteínas, lo que indica que las dietas bajas en proteínas pueden tener aplicaciones tanto a nivel de prevención como a nivel de tratamiento en el cáncer. Esto lo veremos cuando hablemos del uso del ayuno intermitente en diferentes enfermedades, veremos cómo en cáncer se puede aplicar y de manera segura y espero yo poder encontrar en la historia clínica, lo que pasa que hace ya años, y poderla presentar de un paciente que tuve yo hace unos años, un paciente joven con un linfoma de Hodgkin y
y con un timo que su primera sintomatología fue una insuficiencia respiratoria y era por el tamaño del timo, y que bueno, pues con tratamientos que le hicimos en la clínica, más por supuesto la ayunoterapia, en los días de tratamiento oncológico y en los días posteriores para controlar ese estrés oxidativo producido por la quimioterapia, pues conseguimos en 6 meses que se librara completamente del cáncer. Además, tanto la ingesta de proteína alta como moderada en los ancianos se asocia con mejoras importantes en comparación con el grupo de proteínas bajas, lo que sugiere que la ingesta de proteínas, que representa al menos el 10% de las calorías consumidas, puede ser necesaria después de los 65 años, en donde también, que hemos dicho, que empieza a disminuir el peso. Otros factores como inflamación o factores genéticos pueden contribuir a la sensibilidad a la restricción de proteínas en sujetos de edad avanzada, dado que también hemos dicho que disminuyen los niveles de IGF-1 y pueden desarrollar enfermedades importantes. Es decir, tenemos que tener en cuenta también que en las personas de edad avanzada se produce una alteración en el funcionamiento de todos sus sistemas y todos sus procesos bioquímicos, y evidentemente hay que tener en cuenta su base genética y hay que tener en cuenta también que estar afectados por el propio envejecimiento de más inflamación, y esta inflamación va a hacer que también se disminuya todavía más esa señalización anabólica de producción de proteínas y de producción de tejidos, que evidentemente va disminuyendo con la edad. Entonces, la restricción calórica y el ayuno actúan a través de diferentes vías de señalización. Vamos a poner aquí el resumen y ahora la iremos desgranando. Regulan de forma negativa este ayuno y esta restricción la vía de factor de crecimiento derivado de la insulina, del receptor de la insulina, es todo una vía que va concatenada de la fosfoinositol-3-quinasa AQT y el mTOR. Activa mecanismos epigenéticos como la metilación y activa también la histona desacetilasa, fundamentalmente la histona sirtuina. Activa la vía de la adenosina monofosfato quinasa, que es una vía que detecta la energía de la célula, la relación entre ADP, adenosin trifosfato, y el adenosin trifosfato. Como hemos dicho, inhibe la vía mTOR, que es la vía de catabolismo celular, del anabolismo celular. Mejora también el metabolismo graso, es decir, disminuye el tejido graso, no solo subcutáneo, sino ectópico y hepático, con lo cual disminuye inflamación y todo lo que ya dimos en la clase pasada. Disminuye la liberación de radicales libres de oxígeno y compuestos inflamatorios, y modula la expresión de los genes implicados en neuroprotección, que de hecho uno de los resultados a nivel clínico que se obtiene, de los primeros que se obtienen con el ejercicio del ayuno y con la restricción calórica, es precisamente esa sensación de amplitud mental, de estar más despejado por el estímulo de factores sintetizados en las neuronas, que lo que hacen es que mejoren la sinapsis y la neuroregeneración. Entonces, menor enfermedad es igual a mayor longevidad. Si tenemos un grupo control en el que no hace ningún tipo de ayuno ni hace ningún tipo de restricción proteica ni calórica, su metabolismo energético va a actuar de manera normal, va a haber esto, y si eso lo asociamos con el envejecimiento, que va a haber también una alteración en el funcionamiento, va a haber un estrés oxidativo a nivel mitocondrial, y esto va a dar lugar a un envejecimiento normal, una lesión celular y una disfunción que va a aumentar la probabilidad de morbimortalidad. Sin embargo, en la restricción calórica lo que vamos a conseguir es unos máster reguladores, es decir, vamos a conseguir una reprogramación epigenética y vamos a conseguir también una reprogramación metabólica, que esto va a dar lugar a una resistencia o una resiliencia al estrés celular, a una reducción de la tasa de envejecimiento y, por supuesto, va a dar lugar a la longevidad, también por una disminución de las enfermedades asociadas al propio envejecimiento. Entonces,
una de las cosas más importantes es la mitocondria, o sea, la importancia de las mitocondrias en la salud. Las mitocondrias son unos órganos que están, o unos organelas, no son órganos, perdón, son unos organelas que están dentro de nuestras células y son las centrales eléctricas, dijéramos, de nuestro organismo, son las que van a producir a través de un gradiente de protones la síntesis de ATP, el adenosintrifosfato, que es, dijéramos, nuestra fuente de energía, ¿no? Entonces es importante para la bioenergética celular. Es la función más importante, la función más principal es la síntesis de este ATP. Vemos aquí en la imagen de la derecha una mitocondria saludable, una mitocondria de un tejido joven, que lo que va a dar a producir a través de, primero de los nutrientes y del oxígeno, va a producir en el ciclo de Krebs la oxidación de estos ácidos grasos y la catabolización o de estos carbohidratos, y va a producir también la producción de esta molécula energética que es la ATP. Cuando va disminuyendo, o sea, cuando va produciéndose el envejecimiento, la función de esta mitocondria se va alterando, la producción de este ATP se va alterando porque con el envejecimiento la cadena de fosforilación oxidativa, sobre todo el citocromo C, a nivel del complejo, como vemos aquí, el 3 y el 6, se produce una alteración en esta funcionalidad y va a producir mucha mayor cantidad de radicales libres. Vamos a ver cómo yo le explico a mis pacientes que tenemos una industria, efectivamente una fábrica, en la que se produce, tenemos unos productos con los cuales en esa fábrica se va a producir un producto final, ¿vale? Este producto final es el ATP. Y los productos iniciales son los alimentos y el oxígeno. Evidentemente, para producir este ATP o para producir ese producto final de esta fábrica, se van a producir, evidentemente, unos desechos, ¿no? Estos desechos son los radicales libres. Cuando la fábrica o las máquinas están jóvenes y están bien, estos desechos que se producen en muy pequeña cantidad. Cuando la máquina se va envejeciendo, va a producir menos cantidad posiblemente de este producto final, el ATP, o va a producir también más cantidad de estos productos de desecho que son los radicales libres. Y estos radicales libres de oxígeno son dañinos para nuestra propia mitocondria y para nuestras propias células. Tienen electrones, son átomos que tienen electrones desapareados en su órbita y son muy, muy inestables, con lo cual necesitan, para estabilizarse ellos, dañar y robar electrones de otras estructuras, con lo cual van a producir muchísimo daño a nivel celular y pueden producir perfectamente la muerte celular. Pero no solo por el envejecimiento, es por eso por lo importante del ayuno o de la restricción calórica. No solo el envejecimiento va a producir esta alteración de esta bioenergética, de esta fuente energética celular, sino también el aumento de consumo de nutrientes, de carbohidratos simples o de nutrientes en general, va a producir un aumento de esta cadena de fosforilación, va a producir un aumento de mucha cantidad de radicales libres que lo que van a hacer es alterar esta funcionalidad y van a hacer que se produzca alteraciones en la autofagia y se produzca muerte celular. Entonces hemos dicho que las mitocondrias lo que están implicadas es la expresión, lo vamos a ver más adelante, de genes nucleares, están implicadas también en la longitud telomérica, que sabemos que los telómeros están en las partes finales de los cromosomas y están fuertemente ligadas a lo que es el ciclo celular, el ciclo de vida de una célula. Van a estar asociadas por lo pronto también a la senescencia celular, van a producir alteraciones epigenéticas, regulan nuestro metabolismo, como hemos dicho, y el sistema inmune y la inflamación, y es lo que se llama una tecnología ancestral, nos proveen de esta resiliencia, de esta capacidad de ser resistentes a factores estresantes externos, y resistimos por esta organela a la enfermedad, además de proveernos de energía en el proceso de envejecimiento y en el proceso normal de vida. Un mal funcionamiento de estas mitocondrias está detrás de la mayoría de las patologías, por supuesto, y del envejecimiento. Entonces la mitocondria es la clave de la vida.
Efectivamente, yo soy tu madre, es la clave de la vida. La mitocondria dispone de una membrana externa y otra interna que está muy plegada. En el interior se encuentra lo que es la matriz mitocondrial, que es donde ocurre el ciclo de Krebs, que es donde se quema esta glucosa, estos nutrientes, esta glucosa y estos ácidos grasos para producir este ATP, esta energía. Contienen también en su propio ADN mitocondrial, por eso se ha dicho, no, se ha visto en la cadena evolutiva, se ha visto que estas mitocondrias eran bacterias que se han asociado, dijéramos, en simbiosis con nuestras células para producir cosas que nuestras células no podían producir, como esta producción energética de ATP a través del oxígeno, y se han visto que eran bacterias porque además están provistas de sus propios ribosomas, están provistas de su propio ADN mitocondrial, igual que el ADN nuclear. Como toda fábrica energética produce desechos en forma de radicales libres, ya lo hemos dicho, dosis bajas de estos radicales libres cuando funciona bien esta mitocondria durante la juventud o cuando hacemos un ayuno, cuando hacemos una restricción calórica, se van a producir unas dosis muy bajitas porque no le estamos dando mucha leña para, o sea, para que produzca ese producto final, ese ATP, no estamos metiéndole mucha leña a ese horno, con lo cual no va a tener que producir muchos residuos. Entonces, dosis bajas de estos radicales libres en realidad lo que van a promover esta longevidad por este efecto de hormesis, estos pequeños venenos, dosis de veneno, lo que van a producir un efecto en nuestro sistema de producir mecanismos antioxidantes a través del factor de la activación de factores de transcripción nuclear, como el factor dipoxia inducida 1 o el factor NRF2. El control de la calidad de la mitocondria es básica también en el proceso de envejecimiento y enfermedad. Esto es la mitofagia, que hemos dicho, la autofagia. La mitocondria tiene sus propios procesos de eliminación cuando no funcionan y sus propios procesos de eliminación cuando sus proteínas no funcionan. Entonces, se produce cuando hay mal funcionamiento la mitofagia. Y esta mitofagia, esta destrucción o este reciclaje de esta mitocondria lo va a favorecer también este ayuno. Limita el daño al ADN mitocondrial, regula la producción de radicales libres que es necesario para la señalización y para mantener la expresión génica nuclear y para mantener las células sanas. Además, este deterioro de la mitofagia, que está relacionado no solo con el envejecimiento, sino con el exceso de nutrición que tenemos hoy día, está implicada además en enfermedades como el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Y qué casualidad que tanto el Parkinson como Alzheimer son enfermedades muy prevalentes hoy en día que están, como están viendo ustedes, están relacionados con nuestros malos hábitos de nutrición. Entonces existe además una comunicación bidireccional entre las mitocondrias y el núcleo. Son vías de señalización que se activan en respuesta a daños en el ADN y que tienen un papel esencial en el mantenimiento de la integridad mitocondrial, envejecimiento y la enfermedad. El daño al ADN nuclear regula la homeostasis de proteínas en la mitocondria a través de la activación de la ubiquitina proteasoma mitocondrial. Vamos a ver, le explico esto porque creo que es interesante para que entiendan también la importancia de esta mitocondria y de esa funcionalidad. Hemos dicho que la mitocondria tiene su propio ADN, el ADN mitocondrial. El problema del ADN mitocondrial es que está muy cerca de la cadena de fosforilación oxidativa, es decir, muy cerca de la producción de radicales libres, con lo cual, si tenemos un exceso de producción de radicales libres, tenemos mucha más posibilidad de dañar a ese ADN mitocondrial. Además, para colmo, ese ADN mitocondrial no tiene los procesos ay, Dios mío, vamos a ver, no está protegido por las histonas desacetilasas como está protegido el ADN nuclear, con lo cual tiene, como quiero recordar, unas 15 veces más de probabilidades de dañarse más que el ADN nuclear. Esto va a dar lugar, si hay un aumento de este estrés oxidativo de radicales libres, va a dar lugar a un daño de este ADN mitocondrial, y este ADN mitocondrial sirve para la síntesis de muchas proteínas que no solo van a funcionar a nivel de la mitocondria, sino a nivel celular y a nivel nuclear. Quiero recordar que eran como unas 1500 proteínas las que están implicadas con la mitocondria y con el núcleo, es decir, imagínense la importancia. Entonces, también la mitocondria
tiene un sistema de degradación de las proteínas que no son funcionantes o que están oxidadas, que a través del sistema ubiquitina proteasoma, que es un sistema que lo que va a hacer es degradar estas proteínas que están disfuncionantes dentro de la mitocondria para que esa mitocondria pueda funcionar bien y no genere ese exceso de radicales libres. Es decir, tenemos dos procesos que hace la mitocondria en sí, aparte de la autofagia, que decimos que uno es la mitofagia, la propia desintegración o el reciclaje de la mitocondria, y la propia eliminación de proteínas mitocondriales disfuncionantes a través de este ubiquitina proteasoma, que también va a estar estimulado por los mecanismos de ayuno. Produce, hemos dicho, aquí lo vemos, la degradación de las proteínas mal plegadas, desplegadas, situadas en la membrana externa mitocondrial, con lo que el correcto funcionamiento de este sistema de control de calidad puede estar asociado con longevidad o al menos prolongar la vida útil saludable. Es decir, tenemos el proceso celular, que ya lo hemos dicho, autofagia, y el proceso mitocondrial de la mitofagia y del ubiquitina proteasoma, que están, insisto, estimulados por los procesos de ayuno y de restricción calórica y proteica. La biogénesis mitocondrial también es un efecto clave que se produce a través de esta restricción calórica y este ayuno. Esta biogénesis mitocondrial es la formación de nuevas mitocondrias a través de elementos o de eventos de fusión y de fisión mitocondrial. Es decir, cuando, por ejemplo, un músculo necesita, pues un músculo de un atleta de fondo necesita producir mucha o tener mucha mitocondria para proveerle de suficiente ATP, con lo cual se van a producir estos mecanismos que vemos aquí de fusión entre mitocondrias para aumentar ese estado de bioenergética celular. La proliferación, es decir, la biogénesis y la degradación, la mitofagia, depende de su estado funcional y de su estado energético celular. Ambos eventos y su equilibrio regulan de forma muy fina el volumen de mitocondrial por la célula. Es decir, el ayuno y la restricción calórica, pero no solo el ayuno y la restricción calórica, sino el ejercicio, la hipoxia no muy grande, sino pequeños detalles de hipoxia que estimulen la hormesis, activan la expresión de un factor clave en la regulación del metabolismo y en la regulación de esta biogénesis mitocondrial, que es el PGC1-alfa, que es un factor de transcripción nuclear, que lo que hace es, como vemos aquí, degradar o estimular la degradación del inhibidor del factor de transcripción NRF2 del KIP1, y este EDNRF2, una vez que se ha deshecho de ese KIP1, se introduce dentro del núcleo y favorece la transcripción a proteínas antioxidantes, a enzimas antioxidantes, como vemos aquí, el glutatión, la eliminación de radicales libres, la detoxificación, excreción de drogas, formación de NADPH, etc. Entonces, dosis bajas de radicales libres promueven la longevidad a través también de este NRF2 y de este factor inducible por la hipoxia, a través de este ayuno y esta restricción calórica. Entonces, los procesos moleculares que están asociados al ayuno y a la restricción calórica son, hemos dicho, la activación de estos procesos de autofagia, que se activan cuando disminuyen los niveles de insulina y de aminoácidos, es decir, cuando restringimos los nutrientes o cuando hacemos ayuno. Es decir, si se disminuye la alimentación, va a disminuir los niveles de insulina en sangre, va a disminuir la IGF-1 y la hormona de crecimiento. Esto va a dar lugar a una inhibición, de la vía TORC1 y la mTOR, y esto va a estimular la autofagia. Si resulta que no comemos, hacemos ayuno, hacemos esta restricción de calorías, va a haber una baja energía, va a haber un aumento de AMP en lugar de ATP, con lo cual tenemos el sensor de nutrientes, que es la AMPCAM, el adenosín monofosfatoquinasa, y se va a activar este adenosín monofosfatoquinasa, estimulando también los procesos de autofagia, los procesos de reciclaje. Si también esto produce una restricción proteica a nivel de los aminoácidos, lo que va a producir es primero una inhibición de esta vía TOR, que vemos aquí en el dibujo, como también una disminución de acetilcoenzima A, que es la que se encarga
de proporcionar o donar los grupos acetilos a las histonas desacetilasas, con lo cual se van a activar las histonas desacetilasas que van a terminar también en procesos de autofagia. Entonces, el ayuno activa la vía de AMPK y la reparación y procesos catabólicos. Sin embargo, la alimentación activa la vía de la insulina, AKT y mTOR e impulsa las actividades de los genes descendentes que promueven los procesos catabólicos, es decir, se produce el agotamiento de esta acetilcoenzima A y por tanto de la desacetilación de hitonas, así como cambios en la metilación, que con el proceso mismo de envejecimiento se van a producir también cambios en la metilación, en la regulación de esa integridad del DNA y de esa expresión de genes. Entonces, esto también se va a ver regulado. También aumenta, se vio que la restricción calórica aumentó el nivel de la metilación de los protooncogenes, tales como RAS, dando lugar a silenciarlos, y lo que contribuye a los efectos de esta restricción calórica a esta prevención del cáncer. También se aumentan los niveles de nicotinamina, adenina, dinucleótido, con lo cual se estimula también la actividad de la sirtuina, fundamentalmente la sirtuina de tipo 1. La sirtuina de tipo 1 va a producir una desacetilación de genes clave del metabolismo, el PGC1-alfa, que sabemos que actúa a nivel del metabolismo lipídico, carbohidrato y la biogénesis mitocondrial, y desacetilar las proteínas relevantes de la autofagia. Se produce la señalización de la vía AMPK en contra de la vía mTOR. La vía mTOR hemos dicho que regula el crecimiento y el metabolismo al promover la síntesis de proteínas en respuesta a la disponibilidad nutricional y en respuesta a la disponibilidad de aminoácidos. Lo tenemos ahí, es decir, en la misma imagen, con un dedo hacia abajo es que no es la vía que nosotros queramos para la longevidad, y con un dedo hacia arriba significa es la que queremos estimular, con lo cual queremos estimular la MPK, queremos inhibir la mTOR. Hemos dicho que la MPK depende de este estado energético celular. Varios estudios genéticos han mostrado que la supresión o regulación a la baja de esta vía TOR extiende la vida útil en múltiples organismos modelos. Hay también la señalización IS-FOXO, que es la ausencia o la reducción de las señales de la hormona de crecimiento, de la insulina y de los factores de transcripción, que se traslocan al núcleo y promueven la detención del ciclo celular, la reparación del ADN, la resistencia al estrés y la desintoxicación, con lo cual lo que va a promover efectivamente la longevidad.